Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a Claudio da Souza, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica en el Palomar, en el Gran Buenos Aires. Y quisiera invitarte en este día a poder abrir tu Biblia o la aplicación que tengas y leer 1 Juan capítulo 3, del versículo 4 al 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 10, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Quisiera que en estos versículos podamos meditar en algunas verdades que nos llenan de esperanza, pero no de la esperanza de las cosas que van a ocurrir en el futuro, sino de cosas que pueden ocurrir en el día de hoy, en el presente. La esperanza no es una expresión de deseos, no es bueno, ojalá que me ocurra. La esperanza en la Biblia son certezas, son verdades. Y por eso la palabra de Dios dice que tenemos una esperanza bienaventurada. Entonces quisiera que podamos buscar acá en estos versículos. En primer lugar, encontramos en el versículo 5 que podemos estar viviendo sin culpa, sin sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque dice, ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. El pecado tuyo, el pecado mío, el pecado del pasado, el de hoy, el que vas a cometer en el futuro. Dice que el Señor Jesucristo vino para quitarlo. ¿Y dónde lo quitó? Bueno, lo quitó en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz y la sangre que Cristo derramó en la cruz, esa sangre preciosa, dice que nos transforma a nosotros en personas justas, en personas que no van a ser culpables de ninguno de los pecados que hayan cometido, porque Jesucristo vino para quitarlos. Qué hermosa bendición y qué alegría nos tendría que dar saber que podemos vivir sin culpa. Ahora, no solamente esto, sino que en el versículo 7 dice, queridos hijos, que nadie los engañe. Así que la segunda cosa que podemos tener acá, en esta esperanza presente, es el poder para darnos cuenta del engaño. ¿Qué tipo de engaño? Bueno, el que dice versículos 6 y 7, dice, el que permanece en él no practica el pecado, y el que practica el pecado no ha visto a Dios ni le ha conocido, y el que practica la justicia es justo. Sabes, no sé en tu país, pero sí te puedo decir en el mío, cada vez hay más personas que dicen que conocen a Dios, que dicen que Dios está en sus vidas, hasta que dicen que Dios les habla y les llaman Señor. Pero cuando vos los observás y observás su manera de vivir y sus hábitos, te das cuenta que ellos viven pecando permanentemente. Aunque ellos se engañan a sí mismos y quizás te engañan a vos pensando de que son justos, pero realmente la palabra de Dios dice que todo aquel que practica el pecado
no ha visto a Dios ni le ha conocido. Ahora quisiera aclararte algo. El Hijo de Dios no es que no puede pecar nunca. Podemos tener en algún momento algún desliz, pero lo que sí no podemos caer es en la práctica de un hábito que nos derrota permanentemente, vez tras vez tras vez, derrotado por el mismo pecado. Tercera cosa que quisiera que podamos meditar. Dice que tenemos el poder sobre lo que el diablo nos pudo llegar a hacer o que quiera hacer. ¿Por qué? Porque dice, versículo 8, que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Así que el Señor Jesucristo no vino solamente para quitar nuestros pecados, sino que también vino para destruir las obras del diablo. Y nosotros sabemos que si somos hijos de Dios, estamos en sus manos y estamos bajo su protección. Y entonces podemos vivir sin miedo, sin temor, sin complejos, sin pensar en lo que el mundo puede llegar a pensar acerca de lo que el diablo puede llegar a hacer. Qué tranquilidad nos puede dar saber que estamos en aquellas manos de aquel que murió por nosotros para quitar nuestros pecados y también para darnos protección. Cuando llegamos a los últimos versículos, también podemos ver que tenemos poder sobre el pecado. Dice acá, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Y así se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sabes? Cuando vos aceptás a Cristo como Salvador, empieza a vivir el Espíritu Santo en tu vida y se genera una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que está en tu vida y que empieza a tener un conflicto con la vieja naturaleza, que la Biblia llama la carne. Entonces vas a encontrar el concepto de que hay un conflicto en tu vida una vez que aceptaste a Cristo. Es justamente una muestra de que tenés ahora una nueva naturaleza que está tratando de sacarte de esa manera de vivir que tenías antes de aceptar a Cristo como Salvador. Entonces tenés que saber que eso es normal y que va a venir. Pero ¿sabés lo bueno? Lo bueno es que nosotros tenemos ahora la semilla de Dios en nuestras vidas. Es esa nueva naturaleza que nos da el poder de decir que no cada vez que tenemos una tentación. Qué bueno que podemos vencer cada vez que tenemos esa inclinación a tratar de hacer algo malo. Espero que estas verdades te alienten a seguir adelante y amar a nuestro buen Dios cada día más. Y que hoy tengas un día bendecido, acompañado de estas maravillosas promesas. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.